¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a sábado 18 de marzo, semana tercera de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos como primera lectura hoy al profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado, y Él nos curará. Él nos ha herido, y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida, y al tercero nos levantará, y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición, y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas, y les he dado muerte con mis palabras. Porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy el Señor nos está dando una lección acerca de la oración. Y fijémonos en primer lugar que la oración cristiana es muy, pero muy particular. No es como la oración de los paganos, no es como la oración en otras religiones. Es muy, pero muy personal. Sabemos a quién nos dirigimos. Nos dirigimos al Padre. Nos dirigimos a Dios. Es un diálogo entre Dios y el ser humano y el alma humana. Por lo tanto, este diálogo tiene que ser sincero. Tiene que salir del corazón, porque es un diálogo de corazón a corazón. Y estos 2 hombres
Quizá expresan dos facetas de la misma persona. Nosotros tal vez a veces somos como el publicano y a veces somos como el fariseo, pero tenemos que evitar lo que no nos ayuda a salir justificados de la oración, a salir crecidos de la oración. Dos hombres subieron al templo a orar. Un fariseo, que ya se sabe que son cumplidores fanáticos de la ley, y un publicano, que son hombres hebreos, judíos, pero que trabajan para el imperio romano, traidores a la patria, gente mal querida, y publicanos se considera pecador público. Por lo tanto, era un hombre que no tenía, digamos, nada de qué vanagloriarse. Y vamos a ver las dos partes, lo bueno y lo malo de cada uno. El fariseo llega a la oración vanagloriándose de lo bueno que es, de lo justo que es, presumiendo de que es un cumplidor de la ley. Dice el fariseo erguido, ¿no? Oraba en su interior diciendo te doy gracias. No es que esté mal dar gracias. Él estaba haciendo algo técnicamente bueno, pero ¿a dónde estaba dirigiendo su oración? ¿En qué dirección? Te doy gracias porque no soy como los demás. Primer problema, él se creía superior. Y cuando vamos a la oración, no podemos empezar ensalzándonos. El que debe ser ensalzado es Dios y no nosotros. No soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco soy como ese. Empezó a juzgar al otro, no soy como ese publicano, pensando que él era el justo y el otro pues era el malo, el injusto. Presumía de ayunar, presumía de pagar el diezmo, y recordemos que no hay nada bueno que podamos hacer que no venga del mismo Dios. Dios nos da el querer y nos da el obrar. Si podemos hacer algo bueno, es porque Dios también nos lo permite, nos permite hacer algo bueno. Entonces este hombre, este fariseo, centraba su oración en sí mismo, centraba su oración en su propia justicia, en su supuesta justicia, centraba su oración en su aparente bondad. Y allí está el error. En cambio el otro era más honesto porque sabiendo que no tenía nada de qué presumir, él simplemente dice acá que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo. ¿Acaso no es más honesto esto? El entrar al templo y entrar humildemente, mirando al piso, sabiendo que el único grande es Dios y no nosotros, que nosotros somos pequeñas y humildes criaturas que pecamos todo el tiempo. Eso es mucho más sincero de nuestra parte. Y no puedo evitar recordar ahora o pensar en muchas personas que a la hora, por ejemplo, de hacer oración o de ir a confesarse, a veces centran su confesión en lo bueno que son, como para justificar que no han cometido grandes faltas. No, yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, no vaya a pensar, Padre, que yo hice aquello o lo otro, porque no, yo no soy así. Esto es un error, porque uno va a la confesión, igual que a la oración, a simplemente humillarnos delante de Dios, a reconocer nuestra pequeñez, que Dios es el grande, que nosotros somos los pequeños, y vamos a reconocer nuestras faltas, no a excusarnos, ni a reconocer cualquier virtud que podamos haber tenido, porque como lo dije anteriormente, cualquier cosa buena que podamos hacer viene también de Dios. Este hombre dice, lo único que hacía era golpearse el pecho, ya sabemos de dónde viene este gesto, ¿no? Diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y no es que Dios quiera que estemos todo el tiempo en la oración solo haciendo esto, pero qué bueno es a los ojos de Dios el reconocernos pecadores, que es nuestra gran verdad. Como lo decía, por ejemplo, Teresa de Ávila, humildad es andar en verdad. Y un hombre que se reconoce pecador anda en su gran verdad. No se miente a sí mismo. Está claro de que lo que sale de él es pecado y que necesitamos de la gracia de Dios para poder hacer algo bueno. Apiádate de mí. Por eso nos hace tanto bien recurrir al Salmo 50, porque nos ayuda a vernos interiormente, a hacer una introspección
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Qué salmo tan maravilloso, tan concreto, tan claro, nos ayuda a mirarnos por dentro y hacer una oración correcta. El publicano solo decía: Dios mío, apiádate de mí. Cuando vayas a la oración, no vayas presumiendo nada, no vayas centrando tu oración en ti, en tu bondad. Y si tienes que centrarte en ti, en algo, céntrate en tu gran realidad de ser un pecador, porque todos lo somos. Y dice la carta de los Romanos que todos hemos pecado y estamos privados de la gracia de Dios. Y aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. El Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la oración desde el 2559, que es la oración, comenzando por la definición. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo o desde nuestra propia voluntad o desde lo más profundo, como dice el Salmo 30? De un corazón humilde y contrito, el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración, dice el Catecismo. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice Romanos capítulo 8. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Y dice el numeral 2560, si conocieras el don de Dios, como le dijo el Señor a la samaritana en Juan 4, la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. 2561. Tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta a la queja de Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Respuesta de la fe a la promesa gratuita de salvación. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. Qué maravilla lo que nos dice el Catecismo acerca de la oración. Nos habla de la oración como alianza, de la oración como comunión, de la creación como fuente de la oración, la promesa y la oración de fe, Moisés y la oración del mediador, y así sucesivamente. Paséate por el Catecismo para que examines allí lo que el Señor te quiere decir acerca de este gran recurso, porque el cristiano que no ora se seca. El cristiano que no ora es como no poder respirar. Nos asfixiamos. Y la vida del cristiano sin oración es una vida incomprensible, seca y asfixiada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.